escritor al que sigo con mucho entusiasmo desde hace varios años es el peruano Juan Carlos Cortázar. Él reside en Chile, pero estuvo de paso por Lima hace poco y aproveché para conversar con él sobre su libro más reciente, el conjunto de relatos Un festivo ardor, publicado por Animal de Invierno. Se trata de un libro cuya temática no es solo lo barroco, sino que incluso la propuesta estética es una estética barroca también. Justamente sobre este libro conversé con Juan Carlos y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo, Librería Café, quienes siempre nos ceden un espacio para dichos encuentros. Vallejo, Librería Café, la pueden encontrar en su local en San Isidro, en la avenida Camino Real. Y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Juan Carlos Cortázar, aquí, en Letra Capital. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar de tu libro más reciente, que es Un festivo ardor, que fue publicado por Animal de Invierno en una muy bonita edición. ¿Cómo estás? Mil gracias, Carlos. Un gusto estar en tu espacio nuevamente. Gracias por el interés. No, al contrario. Bueno, yo quería un poco partir con una curiosidad que a mí siempre me embarga, que tiene que ver con el origen de los libros. En este caso, quiero recordar que tú comentaste en alguna oportunidad que es a partir de un cuento, ¿no?, que apareció en otro libro, que de alguna manera sería como la génesis de Un festivo ardor. Sí, bueno, la idea o la iniciativa, el puntapié inicial estaba justo en Cusco. En ese momento yo estaba con otro proyecto de escritura que he tratado varias veces de hacer y no puedo. Y anímicamente no estaba bien, entonces tampoco podía meterme en ese proyecto que es un poco oscuro, si queremos llamarlo. Y bueno, y un amigo allá agarra y me sugiere, ¿por qué no te escribes unos cuentos que pasan en Cusco? Y a mí en realidad la invitación me sonó a mí, yo la procesé a partir de lo que había sido mi experiencia con el último libro de cuentos, El inmenso desvío, donde hay una serie de cuentos que me acuerdo cuando conversaba con Lucho Zúñiga, el editor, él me decía, mira, esta línea de tus cuentos medio con religión y cosas, me interesa. Y yo me quedé pensando, dije, sí, el tema de la religión y lo homoerótico me interesa, pero en realidad, más a fondo, es el interés por el barroco, ¿no? Por nuestro barroco andino. Lo que pasa es que, claro, en América Latina lo que nos ha quedado de barroco es básicamente el barroco religioso, ¿no? El barroco civil casi desapareció. Entonces ese interés por el barroco que tiene, y eso se empata con algo que a mí entre que me interesa y me llama la atención, de por qué la narrativa peruana explota tan poco una estética más barroca en la escritura, ¿no? Frase larga, ondulante, llena de subordinadas, etc. Hay otros contextos como, yo qué sé, tenemos Ardú y tenemos Lezama Lima, tenemos Gabriela Cabezón Cámara, Perlonguer y otros autores, bueno, en fin, que trabajan más en esa línea. Y entonces, nada, me gustó la idea y de ahí salieron, y claro, retomé algo que había dejado más iniciado en alguno de los cuentos del inmenso desvío, como tal vez Restauradores o alguno otro. Incluso el primero, por la escritura, ¿no? Porque acá lo que he hecho es tratar de tanto tener una escritura, no sé si vale el decir, algo más enredada o barrocada, pero además gatillan los cuentos el encuentro con alguna obra de arte o alguna cosa en Cusco o en Arequipa, ¿no? Los decidí situar ahí. Claro, digamos que como esa es la constante en el libro, ¿no? La presencia del arte y muchas veces el arte religioso, que como tú dices, tiene que ver con lo barroco que heredamos, ¿no? Y hablando de lo barroco como tema primero, porque también me interesa el tema de la escritura luego, también en alguna oportunidad tú has mencionado que justamente ante este extrañamiento de por qué en el Perú no hay autores más barrocos, cuando en realidad el Perú es en sí un país barroco, ¿no? Somos barrocos en la comida, somos barrocos en la política, somos barrocos en nuestras casas, en nuestras decoraciones, en nuestros colores. Yo no sé por qué.
Claro, por ejemplo, un buen punto de referencia podría ser Martín Adán, claramente. Pero uno no siente que la narrativa peruana, ¿no?, ha Vaya por seguido esa esa línea, línea. claro. No, yo creo que en la narrativa peruana se aprecia mucho más la poética de contar bien una historia en la cual el lenguaje tiene una función básicamente de medio, ¿no? El lenguaje sirve para contar la historia. Y puede ser un lenguaje obviamente muy bello, hermoso, bien trabajado. En esa poética de contar bien una historia se han hecho maravillas en la literatura universal, obviamente, ¿no? No es que sea una mala poética. Pero hay otras poéticas que, por ejemplo, se han explotado más en países como Argentina o México, eh, donde sí se juega más con el lenguaje y la historia, la trama está al servicio del lenguaje. Algunos pueden tener una trama mínima, como por ejemplo Saer, otros pueden tener una trama de mayor envergadura como Onetti o Donoso, pero en todos casos tú sientes que el lenguaje es más que un instrumento. Y eso te lleva a que el lenguaje se expanda, a que el lenguaje gire de vueltas, al uso más frecuente de metáforas, en fin, toda esta cosa que comienza a ser un lenguaje como más complejo o enredado. No creo que esa poética sea ni mejor ni peor que la otra, pero dado que nosotros somos profundamente barrocos para todo, en todo, y Argentina, por ejemplo, es un país claramente mucho menos barroco que el nuestro, o casi nada, a mí me llamaba la atención cuando comencé a leer, por ejemplo, a Gabriela Cabezón, a María Moreno, a Perlón, y decía, ¿y a estos de dónde? ¿No? Claro. Y a nosotros, ¿cómo no? ¿No? Y por ahí me sale, hay una variante o una raíz también ya muy personal, es que yo soy limeño, y mi familia materna, que es la familia que me crió, es una familia de todas las generaciones de las que tenemos referencia, han vivido en el centro de Lima. Mi abuela, por ejemplo, yo me acuerdo que tú le decías, Girón Junín, Girón Emancipación, ¿qué cosa? Entonces tenían que decirle los nombres antiguos. Ay, mamá, le decían alguna de mis tías o mi madre, ¿no? Botoneros, espaderos, pescaderos. Claro. Entonces han vivido en la Plaza 2 de Mayo, han vivido, ya no existe ahora cerca del centro cívico, han vivido por el centro, ¿no? Y desde chico, por influencia de mi madre, que es artista, yo iba mucho al centro, también por temas de militancia política y trabajo, ¿no? ONG. Entonces siempre me he vinculado mucho con el centro de Lima y siempre he sido de los que se han metido a conventos y a iglesias a mirar, ¿no? Y ahí, claro, esto se vincula con otra inquietud mía que tú conoces bien, que es el homoerotismo, la diversidad sexual. Y claro, el barroco religioso, el barroco que nos llega, y además es el barroco andaluz, tira cuerpos. O sea, tú vas a una iglesia colonial, como le decimos acá en Perú, y lo que ves son cuerpos maravillosos, cristos maravillosos, desde el punto de vista físico, ¿no? Yo siempre he dicho que entrar a una iglesia barroca es como un curso de Gay Life 101, ¿no? Y entonces por ahí se me juntan varias cosas, pero me sigue llamando la atención. ¿Por qué lo barroco llama tan poco la atención? Creo que tiene que ver con que en un país que sigue siendo de mentalidad colonial, en el sentido de dominación colonial, lo barroco popular está más vinculado a lo indígena, a lo cholo, a lo mestizo, en el arte popular, por ejemplo la fichichicha, claramente. Y eso desde los sectores más cultos, de cultura oficial, más blancos, más dominantes, visto como cultura de cholos. Claro. Hay algo ahí que hace que nos cueste recuperar esa beta, que sin embargo es sustantiva. Hoy en día celebramos la comida peruana y la comida peruana es eso, permanentemente barroca. Ahora que hablabas del lenguaje, y claro, uno lee en un festival y claro, los relatos están escritos en un lenguaje justamente barroco, ¿no? Con oraciones largas, con subordinadas, ¿no? Como tú dices, con inclusión de metáforas, que por momentos incluso se alcanza a cierto, por lo menos desde mi lectura, cierto lirismo, ¿no? Sin embargo, esta manera de escribir no solamente en este libro, en realidad uno puede verla en otros libros. ¿Cuándo encuentras tú este tono con el cual ya comienzas a, de alguna manera, marcar tu estilo propio, ¿no? Yo creo que yo comienzo a escribir, ¿no? Y me acuerdo, yo estudié escritura narrativa en Buenos Aires y los profesores, tutores que tenía, siempre alaban, ¿no? La tersura de la narrativa peruana, ¿no? Y a mí la verdad que eso me podría. Yo quería hacer todo lo contrario, ¿no? Pero tenía un tutor
su marido en Indice, con el que he trabajado varias veces, que me decía, despeínalo un poco, ¿no? Y yo despeinaba y después alguien leía y decía, pero qué terso, pero qué tranquilo. Y yo, ¡ah! ¿No? Entonces, ha sido un esfuerzo. También me ha ayudado mucho leer, por ejemplo, Sardú, Lezama Lima, Sae, un montón. Gabriela Cabezón, que le he seguido mucho. Yo creo que el primer lugar donde trato de explícitamente hacer eso es el primer cuento del inmenso desvío, que es Darío detrás de la puerta, ¿no? En ese momento yo estaba haciendo un taller en Chile con el escritor Diego Zúñiga. Y me acuerdo que Diego me dijo, bueno, vio un esquema, un borrador, me dijo, yo le conté un poco lo que quería hacer y me dijo, es que tienes que hacer del lenguaje tu personaje. Yo creo que ahí comencé a enganchar, luego Lucho vio eso, Lucho Zúñiga, y él me animó a ir más en esa línea, y de ahí nacieron 2 o 3 cuentos más, y luego cuando salió la novela Como si nos tuvieran miedo, creo que también, por lo visto que reacciones de algunos lectores que te encuentran eso que tú dices, ¿no? Yo me esfuerzo, creo que con esto es un paso más, pero creo que en la escritura, como en todo arte, es la historia del Santo Grial, ¿no? La clave está en no encontrarlo, no llegar, ¿no? El día que encuentras el Santo Grial se acabó la diversión. Entonces yo siento que me voy acercando, lo que trato de escribir ahora creo que cada vez es más en esa línea. Probablemente sea una lectura más esforzada, complicada, sobre todo en el medio peruano, donde, como te digo, buscamos lo más terso y la historia por delante. Pero bueno, es mi búsqueda personal, no creo que sea nada original también. No creo que me estén dando todavía las espaldas para acercarme a lo que yo admiro, no sé, pues María Moreno, Gastón Cámara, Saer, etc. Donoso, ¿no? Pero creo que ahí está la gracia, ¿no? No llegar nunca, porque si no, ya, ¿para qué escribo? Claro, claro. Y por otro lado, claro, obviamente amerita un lector más activo, ¿no? Digamos. Mira, yo supongo que la dimensión de lector que uno tiene influye en la dimensión de escribir. Ciertamente como lector, o sea, yo leo cosas de esta poética de contar bien una historia, que me encantan y son maravillosas y todo, ¿no? Pero en ese caso la historia te lleva, la trama te jala, es como un tobogán. Ahora puede ser un tobogán, también puede ser una montaña rusa, o sea, pueden hacerse cosas muy complejas. Por eso no es una crítica, sino es más bien llamarme la atención de que lo otro sea tampoco en un país como el nuestro. Claro. Pero a mí como lector me gusta, ese tipo de lectura la puedo hacer, pero me encanta la lectura donde tengo que es como trepar paredes, como trepar esas paredes de montañas, donde vas lento, te esfuerzas, ¡pum!, te caes, te pierdes. Es otro tipo de sensación, otro tipo de vértigo. Claro, el tobogán también puede tener vértigo, claro. Pero por ejemplo, tú puedes decir frente a ese tipo de narrativa y de poética, de contar bien una historia, el libro me atrapó, me lo leí de una sentada. Ya, pues no puedes hacer eso con Onetti, no puedes hacer eso con Saer, no puedes hacer eso con Lezama Lima, ¿no? Claro. Tienes que treparlo de a pocos. A mí eso como lector me apasiona. Ahora, si eso se ve reflejado en lo que escribo, tal vez, ¿no? Ahora, es un esfuerzo distinto. No es mejor, no es peor, no es más literario, no es menos literario. No, es lo que es. Claro, implica, claro, una lectura diferente, ¿no? Ahora, yéndonos al libro en sí, una de las cosas que me llamaron la atención y que me parecieron geniales es, por ejemplo, cómo de alguna manera propones, no sé si a propósito, ¿no? Una reflexión en torno a esta dicotomía entre lo nuevo y lo tradicional, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en el primer relato, donde hay un chico que dibuja a estos arcángeles, ¿no? Pero en estilo manga, ¿no? O sea, algo tradicional, pero un estilo moderno, que sería, digamos, la confusión ideal, ¿no? Pero por otro lado hay otro cuento donde aparece esos que elaboran los mantos. Sí, un bordador. Un bordador, que justamente se dedica a la tradición, ¿no? Y él reniega incluso porque él en un momento, no estoy spoileando mucho, no. Dice, bueno, yo tengo que las imágenes, ¿no? Bordarlas, no como ahora, que simplemente las pegan, ¿no? Entonces, claro, hay una crítica a la modernidad de alguna manera, ¿no? Sí, eso no fue algo que me propuse, digamos, de forma tan consciente o explícita, pero fue saliendo, exacto. Esos 2 ejemplos que mencionas. Claro, ¿no? Me salió la idea de hacer algo con Arcángel. En este libro, mucho más que en otros, o claramente más que en otros que he hecho,
tuve más claridad primero de lo que quería hacer como lenguaje y luego busqué una historia, ¿no? A mí me pasaba antes que yo partía por tener una historia y poner... No, ahora he tenido... En algunos casos fue muy radical, como en Pórtico, por ejemplo, ¿no? Yo quería hacer algo que tuviera que ver con cómo expresar este lenguaje militante abarrocado, que era el lenguaje de los senderistas, era así, abarrocado. Pero había que hacerlo, era un desafío. Y me agarré una historia, ¿no? Del amigo. Y entonces, no sé, me he dejado llevar por eso. Y este contraste sí, aparece en varios lados, ¿no? Aparece ahí, pero también tiene que ver con la lógica de lo barroco. La definición del barroco en arte, por lo menos, es un tipo de arte muy de hacerse visible, ¿no? Muy teatral, muy de perfo, ¿no? Por eso otra cosa, por eso el mundo trans es tan barroco, claro. Porque es un mundo de perfo, ¿no? Donde como, en fin. Y claro, ahí integras cosas nuevas, con cosas viejas, ¿no? El arcángel con la manga, la moto. Y uno dice, bueno, pero esto es una mezcla de esto con esto con esto. Dime si... El otro día fui con mi marido a comer una hamburguesa, cuando llegamos, porque era lo que había abierto. Y de repente él hizo, qué rico esto, bueno, es chileno, ¿no? Y era una hamburguesa que habían puesto, le llamamos al... ¿Qué tiene? ¿Qué salsa es? Bueno, era mermelada de sauco con mostaza. Ya. Probablemente si fuéramos un país ordenado y racional y funcionáramos lindo, alguien diría, no, esto no se mezcla con esto. Bueno, esa mezcolanza es parte de... Lo barroco tiene una capacidad, una adaptabilidad para mezclar. Y bueno, en el Perú se fueron mezclando las cosas andinas y de otras fuentes culturales amazónicas, norteñas, con lo español, que a su vez ya traía la mezcla de lo moro, de lo árabe. Y entonces no es... inusual, el barroco hace eso, mezcla cosas que tal vez en otro marco cultural o estético no se mezclarían. Entonces no me resultó difícil, porque claro, además, salvo un cuento, ¿no? El que ocurre en el convento, el de El alma al medio, son todas historias contemporáneas, en Cusco o en Arequipa. Entonces, claro, había que tener un poco de traer lo moderno, lo antiguo, pero además es lo que uno ve en Cusco, pues, ¿no? O en Arequipa, ¿no? Estás caminando y es una portada del siglo XVII, ves los arcángeles, ves un Mendíbil, ves un Mérida, y claramente hay una raigambre artística, sí, pues antigua, colonial, que se sigue, ¿no? Y la música también, pues, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí, no fue una cosa explícita, pero está ahí, sí. Y digamos la elección de los escenarios, Cusco, Arequipa, obedece a que, digamos, son las ciudades donde se respira más el barroquismo. O sea, cuando surgió la idea, claro, como este amigo me había sugerido Cusco, ya, yo dije, sumar Arequipa. Me hubiera encantado sumar Ayacucho, ¿ya? Pero de hecho yo, bueno, a Cusco y Arequipa he ido muchas veces, pero hice un par de viajes a cada ciudad explícitamente para dejarme impresionar por cosas, ¿ya? Entonces muchos de los cuentos nacen de impresión. Por ejemplo, El alma en medio, que es esa historia que ocurre en el convento Santa Catalina, surgió, yo estaba tomando un desayuno en un restaurante enfrente, y estaba la calle, el muro, el campanario, y de repente el campanario me llama la atención. Tiene algo raro. Claro, era un campanario con celosía. Nunca había visto un campanario con celosía. No tiene la celosía es esta cosa cruzada de maderitas, ¿no? Que es la versión colonial del vidrio espejo, ¿no? Es para mirar sin que te miren. Claro, que está muy en el centro de Lima también. Claro, los balcones coloniales tenían celosía, ¿no? Y entonces yo dije, no tiene lógica, porque un campanario lo quieres lo más abierto posible para que el ruido, el sonido, la vibración, entonces tú no le pones trabas, a menos que no quieres que te vean. Pero ¿quién se subiría a un campanario a mirar para que no la vean? Tendría que ser una monjita, una novicia. Y pum, por ahí salió la historia, ¿no? Claro. La del bordador salió porque los bordados me fascinan, son fascinantes esos bordados. Un amigo de Lima me consiguió el dato de un amigo suyo, bordador, que me llevó a su taller. Yo estuve en su taller, vi cómo el alfiletero, por ejemplo, ese existe, está ahí en su taller. Y él es el que me enseñó. Ahora lo que hacen es cortan la figura, una flor, por ejemplo, en cartón, y la envuelven en hilo. Y se pega.
Me dicen, no, pues pero fíjate, mis motivos son pequeños porque yo los bordo, ¿no? Entonces fue un mundo de ir descubriendo. ¿Por qué Cusco y Arequipa? Porque lo podría haber hecho con Lima, porque Lima es súper barroca, pero me pareció interesante descentrarme, que fuera un lugar, he tratado de que no sea pues una visión puramente trasunta, que es una visión de alguien que no es de ahí. Pero tampoco es una visión pues así exótica, ¿no? De turista Claro. mochilero. Pero me pareció interesante que no fuera en mi ciudad, que es donde yo aprendí a amar el barroco. Podría haber sido Quito, Arequipa, el Cañón del Colca, Ayacucho. Eso me dio pena no incluirlo, pero ya era mucho, ya, claro, mis viajes eran medio en broma, medio en serio, cuando alguien me preguntaba, oye, pero ¿cómo es esto de que viajas y para escribir? ¿Qué buscas? Mira, le digo, yo voy a iglesias, conventos, saunas y discotecas. No en ese orden necesariamente, pero voy y ahí mezclo cosas, ¿no? Sí, es verdad. Ahora que mencionabas esto de esta, que claro, no buscas esta mirada exótica, o mejor dicho, que no hay esa mirada exótica en el libro, por supuesto. Bueno, espero, no sé. No, por supuesto que no. Pero sin embargo pensaba en un cuento donde, por lo menos desde mi lectura, hay o propone el cuento una mirada crítica a una visión, sí, en ese sentido, ¿no? Es el cuento donde, digamos, se está elaborando una obra, una obra de teatro, ¿no? Y justamente el tema de las minorías son tratadas con esa mirada exótica, digamos, ¿no? Uh-huh. Si la obra tiene esto, ¿no? Exótico, va a generar financiamiento de una manera más fácil, ¿no? Uh-huh. O sea, las minorías como algo exótico para un financiamiento. Uh-huh. Sí, hay dos cuentos en ese tono, ¿no? El de Pasión y Muerte de Atahualpa y el último, el de Pintadas prostitutas a caballo, que es un verso de Eielson que me dejó muerto y dijo, tengo que escribir algo para sostener el título. Me hubiera gustado como título de libro, aunque el que está, que es de Pasolini, también me encanta, pero editorialmente era más complicado, ¿no? Ese tono me salió por primera vez, no lo había probado nunca antes, con ese cuento que tú mencionas, de Pasión y Muerte de Atahualpa, y literalmente yo creo que me he sentido con más libertad esta vez para escribir, ¿no? Y en un momento no sé ya por qué, no me acuerdo. Creo que fue que yo dije, a ver, tengo cuentos que nacen o que giran alrededor de pintura, bordado, escultura, arquitectura. Con la música no me puedo meter porque aunque me encanta no tengo ninguna formación, no tengo lenguaje, tendría que. Y dije, ¿qué puede ser? ¿Qué más puede ser? Ah, teatro. Y dije, claro, lo primero que le viene a la mente a uno de teatro colonial sería Ollantay. Pero ya lo usé en una novela. Entonces dije, no, pues 2 veces no. Y comencé a ver en internet y apareció un texto que es el Huanca de la muerte de Atahualpa, que bueno, es la historia donde se mezcla en realidad la muerte de Atahualpa con la muerte de Túpac Amaru I, ¿no? Que es el origen del mito inca. Es un texto maravilloso y yo comencé a pensar, ¿qué hago con esto? Y no sé en qué momento se me ocurrió hacerlo. ¿Cómo sería que esto lo interpretaran un grupo de trabas, un grupo de travestis? Con lo divertidas que son los travestis, son divertidísimas. Y por ahí me acordé de Coppi, ¿no? Este autor argentino que escribió en Francia, que su literatura, su escritura es como una deriva. Es una deriva de locuras que no van a ningún lado, pero porque lo interesante es la deriva, el viaje. Y yo comencé a escribir esto y cada vez que llegaba a un punto decía, ¿cómo lo resolvería Coppi? ¿No? Entonces resultó una cosa jocosa que invita, porque eso en Coppi está muy claro, creo, invita a la ironía, a la burla del mundo oficial. Y entonces, claro, ahí lo que surgió claramente, ya, ¿cómo llegarían un grupo de chicas trans, travestis, ¿no? Que se reúnen en una discoteca a maraquear, a bailar, a tomar, haciendo esto? Bueno, pues porque se ganan un financiamiento, yo qué sé, de los del Ministerio de Cultura, ¿no? Y no importa la trama, porque lo que importa para mí es la escritura, o sea que la puedo contar. Y claro, ¿y cómo llegarían ellas a presentarse? Bueno, ahí inventé una historia, ¿no? Con un tipo que va a Cusco y las convence, claro, y entonces surgió ya la idea. Y claro, si tiene un poco de burla al mundo progre, al mundo woke, ¿no? De este tema, de cómo se acerca al mundo de las diversidades, ¿no? Con una mirada que termina siendo muy colonial, ¿no? En sentido muy paternalista.
Me divertí mucho con esos cuentos y con eso, con el último. Tanto que luego, por un compromiso que yo tenía que cumplir, pero al final, bueno, el libro quedó ahí, parece que va a salir el año que viene, utilicé ese mismo tono para un libro de cuentos más corto, entero. ¿No? Me divertí mucho, porque es dejarte llevar, ¿y qué haría Copy? ¿Y qué locura invento acá? ¿No? Y salen cosas Claro. medio hilarantes, y después me di cuenta que uno va descubriendo que la historia, en este caso la trama y el tono de la escritura, me llevaban a cosas cada vez más de fondo, ¿no? Entonces, bueno, tú has leído ahí al final, hay una cosa que tiene que ver con la coyuntura política, con lo que está pasando, y termina siendo también un poco, bueno, lo dice en su blurb Sioneira, ¿no? Yo no lo había detectado tan así, que este barroco peruano popular termina siendo muy crítico, pues, ¿no? Muy cuestionador. Ujú. Claro, claro. Sí, pues es verdad. Em, Luego, otra cosa, ya por ir terminando, que también me parece interesante, que también lo has mencionado hace un rato, ¿no? Es decir, la presencia en tu narrativa de lo homoerótico. em, y que, por ejemplo, acá pienso en el primer cuento, donde justamente hay como que varias líneas, ¿no? Narrativas ahí, que también tiene que ver con lo barroco, ¿no? Es Ujú. decir, varias líneas. Porque, claro, es un cuento, no voy a spoilear, eh, sobre dos muchachos, ¿no? Que se meten, digamos, en un camino poco turbio, ¿no? Por decirlo menos, eh, pero que hay una tensión homoerótica, ¿no? Entre Ujú, ellos. ujú. Sí, en general el erotismo homo o trans, que lo he abordado en algunos cuentos, luego en la novela esta como si nos tuviera miedo, y acá también hay dos o tres, me atrae, ¿no? Me atrae como si uno dijera tema, pero en realidad yo no lo asumo como que yo quiero visibilizar eso. Eso puede ser una consecuencia de lo que escribo. Para mí es más como una cancha de juego, donde ejercer una escritura, ¿no? Ujú. Probablemente tiene que ver, supongo que cuando uno elige una cancha, tiene que ver un poco con su biografía, ¿no? Probablemente si hubiera ido a la guerra escribiría cuentos, ¿no? Como los de Clay, por ejemplo, ¿no? De guerra, que son buenísimos. O si hubiera... Entonces, para mí, el momento en que yo comienzo a aprender a escribir ficción coincide con un momento en mi vida en que me abro al mundo de la diversidad y de mi propia orientación. Entonces supongo que se han quedado medio pegadas, ¿no? Es una cancha en la que a mí me resulta interesante o posible, me posibilita ejercer una escritura, pero lo veo básicamente como eso. Es importante la cancha cuando uno juega un deporte, obviamente, es importante, pero a fin de cuentas lo que importa es el juego, ¿no? Entonces acá lo que yo quisiera que importe sea la escritura más que el tema. Pero me sirve porque, no sé, porque tengo inquietudes, tengo... Mi mirada, pese a que ya estoy dentro de ese mundo, sigue a rato siendo una mirada del recién llegado, ¿no? Entonces, tal vez por eso me interesaba también hacerlo en Cusco y en Arequipa, ¿no? Porque es una mirada con más libertad, no sé. Ujú. Ahora sí, para terminar, ¿qué proyectos a futuro? Mencionabas estos cuentos. Bueno, esos cuentos están, bueno, por lo menos escritos. Vamos a ver con la editorial que va a salir qué correcciones hay que hacer. Probablemente salga también Hay interés en Chile. Eso saldría el año que viene. Luego estoy ahora en un proyecto que yo creo que profundiza esto. Ujú. Me voy un poco más atrás todavía en el tiempo, al siglo XVI creo que me voy a ir. Bueno, me estoy yendo, estoy recién... Pero lo más difícil que me está resultando, y que me gusta el desafío, es crear, dar cuerpo a voces que sean creíbles. Algo de eso comencé a hacer acá en el cuento del convento, el de Un alma en medio. Ahí me inspiré mucho en un libro de la española, ay, siempre se me va Morales. Tiene un libro que el título no dice nada, pero es Introducción a Teresa de Jesús, que es una ficción como si Teresa de Jesús... Es una ficción donde en primera Teresa de Jesús escribe un libro paralelo al libro que le ordena escribir su confesor, que no me acuerdo cuál de los libros de Teresa de Jesús es. Entonces este es como el anverso, inventado, ficción, ¿no? Y lo que hace Morales, que es una de mis escritoras favoritas, tiene cosas buenísimas, porque además el lenguaje en Morales es brutal, ¿no? Y inventa un lenguaje
que suena al lenguaje del siglo XVI, pero obviamente no es un artefacto. Es lo que también está haciendo, por ejemplo, Gabriela Cabezón Cámara con Las Niñas de Naranjel. Claro. Hay otro autor argentino que tiene, no me acuerdo el nombre de él, pero tiene un texto que se llama Mandarino. Es lo que hace, por ejemplo, Sara Gallardo en Eisejuaz, aunque no se va al pasado, etcétera, ¿no? Es lo que otra escritora que me gusta mucho, Marina Clos, llama una media lengua, una lengua inventada. Me gustó la idea, me he metido en eso, va en la línea de eso, pero claro, lo complicado en lo que estoy tratando de hacer es que resulta más sencillo crear un artefacto para los hablantes que vienen del español renacentista, y los pueblos originarios que Michi hablaban. Cómo crear un lenguaje que sea... Porque ahí te queda corto la raíz quechua, pues, porque no era el lenguaje extendido, eso se extiende justamente con la colonia. Estoy tratando de eso, estoy dando manotazos para no ahogarme. Algunas cosas he comenzado a pergeñar, pero el desafío fundamental, y otra vez las historias las estoy tomando de crónicas, ¿no? De Cieza de León, de Gamboa, dos documentos de Huarchorí, en fin... el desafío es crear las voces con lenguaje que sea algo que nos diga algo a nosotros y al mismo tiempo tenga esta ficción de ser de ese momento, ¿no? Es un momento clave, es un momento de desencuentro, de choque, donde se arman las vigas maestras de lo que somos como peruanos, entre otras, es nuestra identidad barroca. Totalmente cierto. Bueno, estaremos atentos entonces, Juan Carlos. Siempre es un placer conversar contigo. Un gusto, gracias, muchas gracias. Y amigos, les recomiendo el libro. Ya está en librerías, por supuesto. Gracias. Mil gracias, Carlos.